Temático número 4, el nihilismo del superhombre. Como ya ha pasado con otros bloques, es difícil hablar de nihilismo o de superhombre prácticamente para cualquier tema. Hay que empezar hablando precisamente de la crítica a la moral o la crítica en general a la metafísica, a esos falsos ídolos. Todo eso tiene que ser prácticamente una introducción para cualquier tema. Como ya lo hemos visto en otros bloques, vamos a centrarnos en qué significa nihilismo. Nihilismo viene de nihil, que significa nada en latín, y de alguna manera lo que quiere decir es, o hace referencia a la falta de sentido. ¿Vale? Una vida que camina hacia el nihilismo, una existencia nihilista, es una existencia sin sentido. ¿Y este nihilismo es bueno o malo? ¿Nietzsche es un nihilista o no es un nihilista? Bueno, eso son cosas que se suele decir, por ejemplo, muchas veces se dice, Nietzsche es un nihilista. Yo no diría que Nietzsche es un nihilista, pero se puede decir que es un nihilista. Ahora veremos por qué. Desde luego el nihilismo yo no diría que es algo bueno, diría que es algo malo, ¿no? Una vida sin sentido es claramente peor que una vida con sentido, incluso para alguien que utiliza el lenguaje de una manera que a veces puede parecer contradictoria como Nietzsche. Cuando Nietzsche habla de nihilismo, lo refiere como un problema. Sobre todo el nihilismo pasivo. Ahora veremos qué es eso del nihilismo pasivo. ¿Vale? El nihilismo activo, si tenemos en cuenta el otro nihilismo, el nihilismo activo, entonces Nietzsche sí que sería un nihilista. Vamos a ver por qué. Bueno, el nihilismo pasivo es una pérdida de sentido de la vida en la que nosotros no somos agentes, en la que nosotros no participamos. No, simplemente es algo que pasa y nosotros lo vemos de un modo, asistimos pasivamente a ese desmoronamiento de nuestros valores, de nuestra civilización, y no vemos hacer nada. El nihilismo activo sería el momento en que nosotros decidimos acabar con lo que quede para que acabe cuanto antes. Es decir, como pegarle un tiro a un perro que sufre y que agoniza y que va a morir seguro. Algo así. ¿Es bueno pegar un tiro? Pues no es bueno pegar un tiro, pero si está agonizando y está sufriendo y va a morir igual, pues a lo mejor es lo que hay que hacer. En ese sentido, ¿Nietzsche es un nihilista? Bueno, es un nihilista porque sí que propone un nihilismo activo, porque sí que propone cargarse a Dios y cargarse la cultura occidental. Pero no porque adore o venere el nihilismo, porque le guste el sinsentido, sino porque cree que no queda otra precisamente para combatir al nihilismo pasivo que de alguna manera, como ya hemos visto desde el principio, nos lleva a vidas decadentes porque de alguna manera todo proviene de una mentira que empezó en Grecia, ¿no? Que empezó con Sócrates, con Platón, con el paso del mito al logos en general y con la ciencia y el conocimiento y la cultura europea, que creemos que es la bomba, pero que a lo mejor es falsa, es mentira. Bueno, si conseguimos ese nihilismo activo mediante ese nihilismo activo, ¿para qué es importante ese nihilismo activo y acabar de una vez con Dios y con la moral y con la cultura occidental? Bueno, se supone lo que Nietzsche habla de el Übermensch, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero algo así, ¿vale? Eso fue traducido como superhombre. Claro, hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de superhombre no estamos hablando de un superhéroe de cómics. No es Superman ni Spiderman. Estamos hablando de un suprahumano, alguien que nos sustituirá como especie y que será capaz de generar sus propios valores, de tener una moral de señores, no una moral de esclavo, y sobrevivir con esa moral, porque uno de los problemas que tenemos con Nietzsche, de las contradicciones en las que estamos, es que efectivamente nuestra moral, nuestra falsa moral, nos hace sobrevivir. Y también tenemos un instinto de supervivencia. Y cuando yo digo, es que me olvido de los instintos por una vida que no existe, es un poco falso también, Nietzsche. Porque sí que, de alguna manera, hay otro instinto que tienes, que es el instinto de sobrevivir,
y eres capaz de satisfacerlo cuando haces cosas que te van a venir bien en el futuro, ¿no? Si dices, mira, esto está envenenado, está muy bueno, pero está envenenado, ¿te lo quieres comer? Sí, me lo quiero comer, pero está envenenado, mañana te vas a morir, pues no me lo como. Hombre, pues no está, sí que hay un instinto, estás favoreciendo un instinto tuyo. El problema es que eh, en la vida que llevamos nos hemos dado cuenta, somos muchos y casi todo lo que nos apetece hacer no lo podemos hacer. Y eso es un problemón. Se supone que el superhombre será una especie distinta. Nosotros ya no podemos ser superhombres. O sí, esa es una duda que tenemos que ver también ahora. El superhombre será capaz, el superhombre, su moral, lo que favorecerá su vida será lo que tendrá que hacer. Claro, nosotros tenemos que hacer lo contrario de lo que nos apetece siempre. Bueno, si eso es así, pues a lo mejor también existen ya superhombres. No lo sabemos. Esto ha sido también problemático porque, claro, sabemos que la filosofía de Nietzsche se usó pues, por el nazismo y, claro, el ideal de raza aria del nazismo puede confundirse con esta idea de superhombre. Tampoco está tan alejada. Es decir, es verdad que Nietzsche no era un nazi, ni mucho menos, no era porque, entre otras cosas, porque no existía eh, Hitler, ¿vale? Es otra época, ¿vale? Nietzsche muere en 1900. Y, pero decir que Nietzsche se ha malinterpretado de tal manera que, bueno, pues sí, se ha malinterpretado algunas cosas suyas, pero es muy, 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 muy complejo Nietzsche y sí que se presta a malinterpretaciones algunas de las cosas que dice. Nietzsche sí que habla de raza aria, sí que habla de la bestia rubia, sí que habla de determinadas cosas que uno puede decir, pues un poco desengaminado no iba este Hitler. Sí, sí que lo iba porque desde luego que el superhombre no era el ideal de Hitler, ¿no? El ideal de raza aria de Hitler. Cuando Nietzsche habla de raza aria, posiblemente se está refiriendo incluso a los humanos a los humanos originarios, ¿no? Y ni siquiera la bestia rubia sea la raza aria pura, ¿no? ¿Estaba influido Nietzsche también por las ideas de Darwin? Sí, porque Nietzsche ya conocía a Darwin, pero también reniega de Darwin, en realidad. En esta misma obra que hemos leído, en Crepúsculo de los ídolos, en un capítulo que no hemos leído, eh, dice que, bueno, dice, se declara anti-Darwin, el mismo. Es verdad que por lo que se puede leer, no queda, o al menos a mí no me queda muy claro que Nietzsche entendiera el- la teoría de la evolución bien, porque parece ser que confunde evolución y perfeccionamiento, o mejora. Y evolucionar, desde un punto de vista evolutivo, no es mejorar, es estar más adaptado. Eh, Son cosas distintas. Entonces yo no sé hasta qué punto Nietzsche entendía bien a Darwin, pero desde luego que todos esos conceptos estaban en su cabeza y eran conceptos con los que uno podía usar en esa época, y claro que está pensando en razas, en especies, y sí que está pensando en ese tipo de cosas. Eh, Nos queda, bueno, cuando habla en otros bloques lo hemos visto, cuando habla de la moral de cría y habla del maltrato a los chandalas y la domesticación, etcétera, pues nos queda pensar que a lo mejor si Nietzsche hubiera visto lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o en los preludios de la Segunda Guerra Mundial, pues lo hubiera horrorizado. Pero ¿qué más nos da lo que pensara Nietzsche de esto o lo otro? ¿Por qué queremos que Nietzsche sea bueno o malo? ¿Por qué queremos ponerlo en una situación en la que nunca estuvo? Ahí tenemos su filosofía. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta bien? ¿Te parece que lo que dice está bien? Pues adelante. ¿Te parece que lo que dice no está bien? Pues no, adelante, o como tú quieras. Pero tenemos siempre la necesidad de que alguien sea como nosotros queremos que sea.
Y en este caso no se puede hacer que Nietzsche sea de una manera u otra, porque además de que no estuvo allí, no podemos saber exactamente qué hubiera dicho él, ¿vale? No es suficientemente sistemático como para hacer ese tipo de extrapolaciones. Eh, pero cuando él dice, por ejemplo, que el ser humano es un eslabón entre el mono y el superhombre, hombre, hay conceptos biológicos y evolutivos, ¿no? Entonces, ¿es el superhombre exactamente una especie que sustituirá al hombre? Pues esa es otra duda. Es decir, ¿podemos ser superhombres cada uno de nosotros si generamos nuestros valores? O está todo perdido y no queda más que cruzarse de brazos y esperar a desaparecer porque nos tiene que sustituir el superhombre? Pues es complicado. Yo no sé si Nietzsche resuelve esa duda y ni siquiera sé si la quiere resolver, esa duda. Lo que está claro es que el superhombre pues, se guiará por la belleza, que el superhombre no será gregario, no tendrá esa moral reactiva propia de los débiles, de rebaño, ¿no? Será solitario. Eh, Esos valores que son positivos para la vida serán los valores que tenga el superhombre. En este caso, nihilismo, ¿no? Por zanjar este bloque, el nihilismo, hemos dicho que tenía que había dos tipos de nihilismo, el pasivo y el activo, y el nihilismo activo es el que nos tiene que llevar lo antes posible a la era del superhombre.